dulce Navidad, we wish you a Merry Christmas. No, cantar no. Cristian no estará grabando esto, ¿no? Está grabando. Empiezo. Y yo que me he vestido de gala y me graba a mí Cristian haciendo una mijita al tonto, pero bueno, me voy a poner seria, pero es que la fiesta, estamos ya en Navidad, yo creo que nos un poquito de alegría, ¿no?, a la vida, que hemos pasado seguramente un año dificilillo, un año con más bajos que altos, pero un año que seguro, lleno de aprendizaje, lleno de cosas que vamos a dejar atrás, esto no se repite, pero sobre todo con la ilusión. Mi año a nivel personal, bueno, complicadete, pero con la ilusión de que empieza un nuevo año. Y hoy me he vestido de gala para celebrar contigo la Navidad, pero sobre todo para contarte a nivel de comunicación y de reputación en qué trabajaría yo el próximo año. Lo hago de gala porque creo que va a ser el vídeo, el contenido más importante de todo lo que he publicado este año. Para mí voy a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos a nivel de imagen de marca, a nivel de autoridad, de reputación, qué están haciendo los gurús del marketing, y te lo voy a contar en este vídeo solo. No es para que tú lo hagas, para que implementes mañana, sino para que al menos digas, están cambiando las cosas, voy a estar atento de lo que está pasando. Hace ya unos meses que me estoy dando cuenta, yo cada vez que veo una web nueva en alguien que sigo en Estados Unidos, realmente casi me estudio qué ha hecho en esa web, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Para qué? Bueno, para inspirarme en ella para mi web, pues también, pero no es el objetivo principal, ¿no? Yo quiero ver las tendencias, qué está pasando en el mercado, qué está pasando en la comunicación, qué están comunicando. Y me he dado cuenta que los grandes gurús del marketing ya no están lanzando mensajes de promesa. Yo te ayudo a ti a conseguir qué. No, lo hacen después a nivel de contenido, cuando tienen un lanzamiento, ahí sí, pero en su web ya no va de cuánto te puedo ayudar. Ahora lo que se está haciendo es demostrarte que yo soy la persona adecuada para ayudarte a ti. O sea, ya no se están utilizando fórmulas de cuál es tu problema, tu punto de dolor. Eso se hace en otros formatos, en momentos de lanzamiento. En una web, la web es la corporativa, ¿no?, que se está comunicando autoridad. No hay promesas de marketing, no te ayudo a nada. Quiero demostrarte que soy el mejor para ayudarte en el problema que tú tengas, sin entrar directamente en el problema, porque damos por hecho que si has llegado hasta mí, es que tienes un problema, que soy yo la persona que te va a ayudar, ¿no?, que soy la persona adecuada. Lo único que quiero es reafirmarte que yo soy la número uno, la que tengo más autoridad del mercado. ¿Y esto en qué lo vas a notar, no? Obviamente la fotografía de imagen, la imagen de marca de la web, ¿no?, el tipo de fotografía, el tipo de vídeo, cada vez más profesional. Lo menos profesional ya se hace en stories, en Instagram TV, en un live de Facebook. Ahí está muy bien no hacerlo tan profesional. ¿Cuánto se graban, no?, vídeos en el coche o en casa con los niños? Está bien, es tu día a día, no necesitas un formato profesional, pero lo que muestras en la web, el vídeo de tus eventos, el vídeo de cómo fuiste a un medio de comunicación, ese tipo de vídeo realmente son los que están mostrando ahora los gurús del marketing. No están mostrando los casos de éxito de sus clientes en el lanzamiento. En la web va de autoridad. Entonces, cuando es de autoridad, obviamente la imagen de marca impoluta. Esto de yo me hago la web con mi propio mecanismo ya no funciona. Cada vez nivel de diseño gráfico, de cómo se utilizan los colores, la tipografía, cada vez se está haciendo más marca. Yo ya pienso en gente del marketing, por decirte, en mi sector, ¿no?, y yo pienso qué colores tienen cada uno. Y si yo voy a lanzar, no utilizo los colores de mi competencia, utilizo colores que además tengan un significado y que eso a la vez esté comunicando lo mismo que la fotografía y que a la vez esté comunicando lo mismo que el mensaje. Eso se llama coherencia, ¿no?, en los mensajes. Y que el territorio verbal de la marca con el territorio visual tengan conexión. Súper importante. ¿Me has visto en? ¿Dónde te he visto? ¿En qué medio de comunicación? ¿Me has visto en The New York Times? ¿Me has visto en Forbes? ¿Me has visto en Entrepreneur? ¿Me has visto en Yodona? ¿Me has visto en Telva? ¿Me has visto en El Mundo? ¿Me has visto en El Radio? ¿Me has visto en OK Diario? ¿Me has visto en El Confidencial? ¿Dónde te hemos visto? Signo de reputación.
los números 1, los líderes de los sectores, muestran arriba en la cabecera dónde han salido. Incluso pueden tener un espacio, una página de prensa, pero dónde han salido te lo ponen así, porque es la prueba social más rotunda que existe. Pero además, ¿qué más te cuento? Mis eventos, mis conferencias, fotos de conferencias, si me han llevado un plato de televisión, si tengo un podcast, canales de comunicación, por supuesto, porque lo que quiero es que sigas consumiendo lo que yo tengo que ofrecerte, ¿no? Eso, sí. Y algo que todavía no te he dicho, los libros. O sea, libros. O sea, es el año de los libros, ha pasado el año de los libros en el sector norteamericano. Y eso pasará en España. ¿Cuándo? España y Latinoamérica, para todos esos amigos que nos siguen desde el otro lado del Atlántico, eso va a pasar ya está pasando, está empezando a pasar en nuestro mercado. Cada vez más nos estamos dando cuenta que ya no solo vale con hacer webinars, ya no solo vale con hacer anuncios, eso lo hacemos todo. ¿Qué haces tú que no hagan los demás? ¿Qué tu mensaje tienes que aportarle al mundo? Por lo tanto, no va la cosa ya de te ayudo en, la cosa va de te demuestro que soy el número 1. Y para eso tienes que cuidar la imagen de marca y trabajar signos de autoridad. Ahora se están haciendo home de autoridad basada realmente en lo que yo realmente he conseguido, no lo que ya tengo para ti, ni cómo he cambiado la vida de las personas que han trabajado conmigo, sino ya hemos subido otro escalón en la escala de posicionamiento de marca. Por lo tanto, si tú realmente quieres cambiar el mundo, no vayas tan pequeño en tu mensaje, no te quedes este año en ese mensaje de tú a tú, eso hazlo en tus otros canales de comunicación, pero al menos la home de la web, piensa si realmente estás cumpliendo los poquitos signos de autoridad, sácalo, comunícalo, porque lo que no comunica no existe. Por lo tanto, en 2020, céntrate en la autoridad de tu marca, trabaja esos signos de reputación, porque el principio de autoridad te ayudará a vender más y a vender más caro. Hasta aquí este vídeo, pero antes déjame que te desee lo mejor de lo mejor de lo mejor para 2020, pero por favor, pon comunicación en tu negocio, pon comunicación en tu vida y verás los resultados. Si te ha gustado este vídeo, por supuesto, deditos para arriba y como siempre te hago una invitación a suscribirte aquí abajo en mi canal y si quieres, te apetece, te gusta lo que cuento, también los perfiles de redes sociales, Instagram y Facebook. Nos vemos en el siguiente vídeo.